Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Palabra en Acción a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular Pedro Ochoa Palacio. Les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos un programa especial como pues han sido todos los programas. No nos vamos tan lejos hoy, no nada más nos vamos a Sonora y a Tecate, Baja California. Y de Tecate, Baja California, estará con nosotros Daimari Sánchez Moreno, una muy joven dramaturga, licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la UABC y maestra en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana. Su carrera artística recorre y explora los linderos que unen al teatro, la investigación, la escritura y la recuperación de la memoria social a través del teatro. En 2011 es acreedora al Premio Nacional de Dramaturgia Wilberto Cantón y en 2010 y 2017 obtiene el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, el PECDA Baja California, en la disciplina de dramaturgia. En el 2014 recibe la beca de joven creadora del FONCA para escribir y dirigir la obra Astronomía de una mujer posible, seleccionada para la Muestra Estatal de Teatro de Baja California 2015. Es miembro fundador del Laboratorio de Investigación Escénica La Clepsidra, en la cual labora como actriz, dramaturga y directora. Desde el 2015 dirige el Lab de Etnografía de la Memoria llevada al espacio escénico en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Daimari, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Dani. Y por otro lado tenemos a el maestro Sergio Galindo, un gran maestro de teatro que nació en Hermosillo, Sonora, estudió su preparatoria en la Unison y luego 3 años de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de los cuales se decide por el teatro y a él se entrega de tiempo completo. Su nombre y el de la Compañía Teatral del Norte que funda y dirige desde hace 20 años son un referente obligado a la hora de hablar del desarrollo del teatro en México y en particular del noroeste del país. Ha sido objeto de premios y homenajes entre los que destacan los siguientes. Reconocimiento por 35 años de destacada trayectoria como dramaturgo, actor y director de teatro por Escritores de Sonora AC en el 2009. Premio Nacional de Literatura Carlos Monsiváis 2012. Desde justamente ese año, el 2012, y en reconocimiento a su trayectoria, el Teatro de la Casa de la Cultura de Ciudad Obregón, Sonora, lleva el nombre de Sergio Galindo Sánchez. En 2016 obtuvo la medalla Javier Villaurrutia por parte del INBA como reconocimiento a su trayectoria teatral y a su carrera. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el renglón de dramaturgia. Y bueno, entre sus obras más importantes se encuentran Más encima del cielo, El último vaquero, Huevos rancheros y una serie de obras, sobre todo en su última producción, de la que hablaremos justamente en esta entrevista. Buenos días, maestro Galindo. Un Hola, placer. Buenos días. Encantado, maestro, de estar contigo. Bueno, buenos días, ¿no? Buenas tardes, Esto va a pasar en la tarde, pero esperemos que lo vean cuando quiera la gente, de eso se trata. Muy bien, pues gracias de nuevo por estar aquí y voy a empezar con una pregunta muy básica, podríamos decir, pero sé que se va a tejer ahí algo y empezaría con Daimari, le preguntaría, Daimari, ¿por qué escribir teatro y no poesía y no novela y no cuento y no otras cosas? Bueno, pues hola. Una pregunta que creo que muchas veces me he hecho y que me sigo siempre contestando lo mismo. Yo pues empecé estudiando literatura y lo más cercano en la carrera, en lo que se refiere a género, era la narrativa. Digamos que me empecé a formar leyendo cuento, leyendo novela y leyendo poesía, ¿no? Y haciendo mis primeros intentos por escribir poesía principalmente. La narrativa en realidad nunca fue algo que disfrutaba mucho leer, pero no disfrutaba mucho escribir. Nunca fui muy inclinada hacia la narrativa. El teatro, cuando lo empiezo a escribir, encuentro en él muchísimas
digamos, bondades, por ponerle un nombre, que ni en la poesía, mejor dicho, que en la narrativa no encontraba, porque a la poesía le tengo un respeto y la sigo practicando desde la escritura dramática, la busco todo el tiempo. Creo que principalmente fue eso. Había muchas bondades. ¿Qué bondades puedo mencionar en relación a la dramaturgia? De entrada, a mí me gusta tener contacto con la gente. Soy una persona que ya, digamos que por personalidad, vaya la redundancia, me gusta el contacto con las personas. Cuando me formé como licenciada en letras, la mayoría del trabajo era escribir, reflexionar, etcétera, pero era muy frío. No había ese contacto real con la gente que el teatro creo que sí te da. Y te lo da desde muchas maneras, o sea, como actor, como director, como dramaturgo también, porque tienes la oportunidad de escribir e ir como público incluso, si no estás dentro del elenco, ¿no? O trabajando con algún otro rol dentro del proyecto y confrontarte con eso, con el público, con la respuesta del público. A mí eso me llena inmensamente y busco en cada proceso involucrarme de una manera diferente que también me confronte a mí como ser humano y como artista. Y eso yo en la narrativa a lo mejor puede llegar aquí un narrador y me dice, no, bueno, yo lo vivo así. Sí, lo puedo creer formal, así totalmente. En mi caso no. A mí me gusta mucho que lo que escribo se sienta vivo. Y en el caso del teatro, hallo más oportunidad de lograrlo, de darle cuerpo, de darle movimiento, de volverlo respiración, podría decirlo como tal. Y bueno, es tan completo, ¿no? O sea, tan completo, porque pienso en teatro y sí, mi camino para entrar al teatro primero fue la actuación y luego la dramaturgia y mucho tiempo ahí me mantuve, ¿no? Pero llegó un momento en el que decía, pues no, o sea, los procesos creativos ahorita no me están llenando si lo hago nada más desde el escritorio, entonces cada proyecto es un reto y es una manera de acercarme, creo que a mí misma y al otro, todo el tiempo. Entonces, no sé, lo encuentro como un arte tan completo y es mi casa, así lo siento, ahí siento la dramaturgia como mi casa, ni siquiera me interesa moverme, me siento muy cómoda ahí, moverme hacia la narrativa al menos ahorita no me llama y me siento ahí cómoda. Puedo disfrutar leer de otros, me encanta también leer novela, leer cuento, sin embargo, no es, digamos, no es mi lenguaje, no es el lenguaje en el que yo me siento cómoda, tampoco es el lenguaje en el que considere yo que puedo expresar de manera más concreta los temas que me interesa compartir con otros. Y sobre todo eso, ¿no? Como la humanidad en cuerpo y acción que el teatro ofrece. Creo que por eso escribo teatro y atravesado, así lo voy a decir tal cual, por poesía. A mí me encanta escribir siempre buscando el signo poético en el texto, en la escena, busco todo el tiempo. Entonces, esos son como, digamos, me acuerdo que alguna vez creo que te utilizaste la palabra poeturgia, ¿no? Pues a mí me encanta la poeturgia, ¿no? Entonces, eso diría en relación a por qué teatro, por qué escribir teatro. Muy bien. Maestro Galindo, ¿por qué teatro? Bueno, yo recurriría a lo que podríamos llamar la ley del menor esfuerzo, ¿no? Yo sabía que tenía que escribir de alguna manera algo, porque cuando yo llegué a estudiar filosofía a la Ciudad de México, pues a un ambiente literario muy efervescente, además, porque era el fin de 69. Y entonces la facultad concentraba muchísimas ideas, muchísimos movimientos, muchísimas cosas, ¿no? Bastaría con recordar que por ahí en el café alguna vez tomé clase con Pepe Revueltas, por ejemplo. Wow. Entonces todo esto era una efervescencia. Entonces yo sabía que tenía que escribir. Y hablo de la ley del menor esfuerzo porque estos personajes que lo vienen habitando a uno desde la infancia, donde tiene su arranque muchos procesos creativos a propósito, andaban buscando la manera de expresarse
en mi esta necesidad a mi vez de expresión, y hice el intento por la poesía, y luego hice el intento en el cuento, escribí varias cosas, colaboré con algunas revistas, pero donde definitivamente me sentí comodísimo fue en el teatro, en la dramaturgia. Entonces, pues dije, ¿para qué me esfuerzo tanto? Si aquí estoy muy cómodo, si aquí no solamente además puedo llamar, convocar a estos personajes en una forma descriptiva, una forma evocativa, sino los puedo poseer, los puedo ver, los quiero ver, los quiero leer, los quiero sentir y los quiero vivos, ¿no? Y entonces fue eso, fue el descubrimiento de que era mi forma de expresión donde mejor me sentía, donde más cómodo me sentía y donde ponía, digamos, hay que poner al escribir teatro, ¿no? Hay una cosa que yo siempre he sostenido, que escribir es descubrir. Y escribiendo teatro, esto se vuelve mucho más rico, porque a mí me encanta, me llama muchísimo la atención, me emociona mucho cuando mis personajes me sorprenden, cuando se van descubriendo ante mí, cuando yo esto de escribir es descubrir, lo digo porque nunca, es muy rara la ocasión, o más bien nunca, tengo una idea de lo que voy a hacer, pero nunca trazo, digamos, una escaleta. Nunca sé, prefiero ir avanzando sobre la marcha, y entonces ahí voy descubriendo muchas cosas, me van descubriendo muchas cosas los personajes, y esto es para mí fascinante, ¿no? Entonces, si escribir es descubrir, la dramaturgia es digamos, el ámbito ideal para esto, ¿no? Muy bien. Esto de escribir es descubrir. Sí. ¿Te pasa que generalmente, igual, Daimari, no conocemos el final, ¿no?, de la obra? No sabemos qué va a pasar, por ejemplo. Eso creo yo que también lo hace apasionante, ¿no? Sí, desde luego. Se revela. Supongo que también le pasa a los novelistas, pero algo que tienen ustedes en común, sospecho, y no nada más ustedes, sino muchos dramaturgos, es que empezaron arriba del escenario, es decir, como actores, haciendo trabajo. ¿Es esto así? Por ahí Daimari ya lo comentó. Sí. Pero Pues, bueno, sí, adelante, Daimari. Sí. Sí, yo empecé ya no tan chica comparado como tienen oportunidad las generaciones actuales de empezar, a veces muy chiquitos, ¿no? Por fortuna. Ya tenía 17 años. Y empecé con el maestro Fernando Rodríguez Rojero, de Ensenada, en la obra La fábrica de juguetes De González Dávila. De González Dávila. Exacto. Ya tiene un buen de años, ¿verdad? Sí. Y empecé como actriz. Yo llegué, ¿no? Como puede llegar la mayoría de los adolescentes, como pues a ver de qué se trata, ¿no? Y pues estaba batallando el maestro Fernando con el personaje de Reina, que es una niña. Y pues de repente llegué yo y yo siempre he sido muy chiquita, soy chaparrita y siempre he sido así. Entonces pues daba, ¿no? Daba el tipo de niña y me dices, a ver, súbete, ya esa Reina. Y yo, pero no me lo sé, es que te subas, ándale, súbete. Y así empecé. Me encantó, desde ahí el teatro ya me tocó, después me separé y me fui a las letras, pero ya era algo, digamos, que estaba ahí latente. Creo que por eso, digamos que cuando regreso al teatro, formalmente digo regreso porque mientras estuve estudiando la carrera de letras, yo era una estudiante muy dedicada y casi no se movía el teatro en mi carrera, recuerdo. Y yo era así como muy entregada, no hacía otra cosa más que estudiar la carrera. Pero el teatro siempre estaba ahí latente, ¿no? Sí, por fortuna tuve maestros que nos hacían leer teatro y lo disfrutaba enormemente.
Entonces, poquito antes de que concluyera la carrera, empezó a haber mayor movilidad tal cual en UABC, ¿no? Cursos relacionados con teatro porque estaba naciente la licenciatura y fue ahí cuando dije, ya, o sea, no puedo pasar más tiempo sin regresar a hacer teatro y volví como actriz haciendo teatro cabaret. Entonces, sí, considero que empecé en el escenario y de hecho creo que eso ha impactado también mi forma de crear ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empecé a escribir dramaturgia, digo, ya formalmente lo empecé a hacer así, desde el escritorio, tal cual, o de manera así muy formal o muy clásica, por decirlo. Pero pasó muy poco tiempo para que otra vez despertaran estas ganas, ¿no? De volver a subirse al escenario. Y ahora mis procesos creativos, yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en una obra de teatro para niños, y el último trabajo que hice era una escaleta, o sea, no tiene texto. Se llama Casa Breviario de una Mirada. Sin embargo, bueno, yo me encargué hay una dramaturgia escénica a seguir. Y ahorita dije yo, no, ahora yo quiero escribir una obra de teatro para niños y me voy a sentar, o sea, otra vez regresar, no puedo. O sea, no puedo y ahorita ya tengo más o menos armado lo que quiero. Y hoy dije, tal cual que hoy mientras regaba las plantas, dije, no, o sea, necesito mandar a hacer los muñecos porque es para títeres. Entonces voy a armar la obra con los muñecos y a partir de ahí ya después que se dé el texto, porque estoy estancada en las 2, 3 primeras escenas, me puse a escribir tal cual así solita y no está fluyendo. Entonces creo que uno se va formando a partir de lo que uno ejerce, ¿no? En la escena, como director, como actor, me encanta también la iluminación, no es que sea experta, obviamente que no, ¿quién lo es? Pero me gusta aprender. Lupillo Arreola es experto. ¿Cómo, no? Lupillo sí. Digo en todas las áreas, ¿no? Ah, claro. También sería muy ambicioso decir, no, directora. O sea, creo que hay gente que lo hace muy bien. Yo me siento en formación siempre. Y creo que así ha sido un poco, sí. Y lo agradezco mucho, mucho, mucho lo agradezco haberme animado a actuar, porque aparte era muy tímida. Ya no lo soy tanto. Maestro Galindo, le ayuda a ser actor. Y hablo de ser actor de verdad, porque González Dávila, ahorita que lo citaban, él contaba que él empezó como actor, pero que nadie quería verlo, ni él mismo. En tu caso, ayuda a ser... Sí, yo empecé como actor, bueno, igual, ¿no? Digamos, yo brinqué de la facultad al teatro directamente a las tablas. Trabajé primero con el maestro José Ramón Enríquez, una obra suya, una cosa muy poética. Y luego, curiosamente, fíjate, mi incursión, digamos, en el teatro, digamos, profesional, ya pues para distinguirlo de... Esto fue en el teatro que ahora nos van a destruir, el Teatro Jiménez Rueda. Sí. Y que se lo van a echar por fin, ¿no? Aprovechando la pandemia. Y ahí, una vez estaba yo como público, fíjate, curiosamente, viendo una obra que se llamaba La locura de los ángeles, en la primera temporada de teatro mexicano que se hizo allá en el entonces DF, y dirigida por Guilebaldo López, y me tocó hacer mi primer trabajo como actor junto a Judy Ponte, junto a Socorro Avelar, maestras de teatro, ¿no? Con Lilín Clan, con Ricardo de Loera, una batería muy gruesa, muy fuerte, y una comedia era. Y a partir de ahí surgió la idea de la actuación, pero desde luego, y luego la dirección. De inmediatamente me empezó a llamar la atención la dirección, y después ya la dramaturgia. Con la dramaturgia me encontré en un caso en una de mis viajes a Sonora, me encuentro con que este sector aparentemente el más reaccionario, que son los ganaderos, había una dependencia que se llamaba Fomento Ganadero, y hacían unos encuentros anuales de ganadería en los diversos pueblos de la Sierra de Sonora para llevar nuevas tecnologías y tal. Pero entonces a uno de estos directivos, que ahora es un gran amigo, el ingeniero Miguel Cruz Ayala,
se le ocurre, digamos, utilizar el teatro como medio de expresión para llevar mensajes, digamos, a los campesinos, a la gente de la sierra. Y entonces él pide una obra de teatro, me llama porque se entera de que yo hago teatro, que estoy aquí de vacaciones a través de un amigo mío. Entonces me dice, oye, pues una obra de teatro. Pues órale. Pero, digamos, él pedía una obra de teatro, bueno, pues, él digamos, no especificaba, primero hay que tener la idea, hay que escribirla, hay que decir todo lo que hay que hacer. Entonces yo dije sí, y él esperaba una obra de teatro ya arriba del escenario. Entonces me tuve que poner a escribirla, pues yo tenía que escribirla, alguien la tenía que escribir. Y esto... Y fue mi primera incursión, digamos, escribiendo. Me sentí muy bien, me sentí cómodo, me sentí, me acuerdo que me llevé una impresión muy fuerte porque de pronto me di cuenta, sufrí mucho, desde luego, porque era mi primera obra, entonces, y al mismo tiempo disfrutaba mucho, pues, toda esta combinación de sentimientos que lo atacan a uno de pronto, y esto... Me llevé una sorpresa enorme cuando me di cuenta que ya la había terminado. Cuando de repente dije, esto ya está terminado. Y me dio muchísimo gusto. Entonces fue mi primera obra, fue mi primera experiencia. Pero además de todo eso, tuvo mucho que ver que ya me encontraba yo con mis personajes. Digamos, ya tenía yo no solamente de lejos, sino los tenía enseguida, de cerca, y iba a ir con ellos como público. Entonces era todo un reto, toda una serie de cosas que por un lado me atormentaban, por otro lado me empujaban a hacerlo, a afrontar el reto, digamos, y afortunadamente me sentí muy bien y afortunadamente me fue muy bien, nos fue muy bien. En esta primera obra hacía sus pininos Jesús Ochoa como actor, por cierto, y entonces una obra para nosotros, digamos, fundacional. Ahí es donde desde luego él sienta sus bases como actor y yo como dramaturgo por mi parte, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa obra, maestro? Se llamaba Cabeza para el ganado, una cosa así. Una cosa así, Cabezas para el ganado, una cosa así. Muy bien. Y fíjate que después recordándolo nos dimos cuenta que una de las primeras obras que tocaba el tema de la migración. Mira. Porque era un tipo que se iba al otro lado y hacía sus dólares y luego regresaba a comprar un rancho sin tener la menor idea de cómo administrarlo ni cosas de esto, y por ahí iba la cosa, ¿no? Pero entonces ya hablábamos de la migración, fíjate. Muy bien. A propósito de la migración o de esto como un tema, Daimari, ¿de dónde surgen tus temas? ¿Cómo llegan a ti tus temas? Pues va variando. Sabía que ibas a hacer esa pregunta. Y lo estuve pensando mientras me lavaba los dientes. Yo tiendo a ser muy testimonial. Yo creo que salvo un texto, yo creo que es el de Are You Bringing Something from México. Lo demás es testimonial. Trabajo mucho con lo biográfico. Empecé a hacerlo, yo creo que antes de que se empezara a popularizar el término de teatro testimonial, ni yo misma lo sabía, ¿no? Simplemente pues tenía inquietud de tocar ciertas temáticas y lo hacía. Ya después encontré que el término ya se estaba usando, etcétera, ¿no? Originalmente así empecé a escribir, lo sigo haciendo. Y a veces no necesariamente tiene que ver con una cosa biográfica así en la estricta forma de la palabra, es decir, que hable sobre mi vida o cosas así, sino situaciones a las que puedo llegar a estar, con las que puedo convivir, digamos, y que a lo mejor son totalmente ajenas a mí, pero me tocan y busco escribir a partir de ahí, ¿no? El tema de la migración sí lo he tocado, digo, porque de ahí surgió un poco la pregunta con esta obra de Are You Bringing. Bueno, decir que no es biográfico también es como hasta cierto punto contradictorio, porque pues viviendo en frontera, ¿no? O sea, como nosotros, ¿quién no está, no digamos, expuesto a estas temáticas?
las historias de vida, ese es otro punto. O sea, lo biográfico, pero no solamente, no lo autobiográfico únicamente, sino la trayectoria de vida, la historia de vida como tal, a mí me mueve mucho, me gusta mucho. De hecho, Are You Bringing Something from Mexico, que fue, digamos, mi segunda obra de teatro por ya, digamos, con un objetivo profesional, parte de una historia de vida también, que conocí a través de un documental. Y a partir de ahí la mayoría de mis trabajos recuperan historia de vida y es tanta mi pasión por el tema que en 2014 empecé el laboratorio, le llamo yo, de etnografía de la memoria llevada al espacio escénico, que quitándole todo ese largo título no es otra cosa que trabajar con historia de vida, que ya sea la personal o la de alguien más para ser llevada a escena. A mí me atrae mucho las tramas que luego la vida per se va dando y creo que de pronto es ir encontrando cómo estructuramos, qué trama podemos armar que sea atractiva para el público y poder tocarla, ¿no? Poder trabajarla. Principalmente ahorita, y yo creo que por ahí me voy a llevar un tiempo porque sí es algo que me interesa mucho seguir explorando, es eso, está muy cercano al asunto biográfico, testimonial, muy cercano a la antropología también. Maestro, tú decías hace rato que los personajes te llaman. Y Sí. bueno, yo me uno soy muy afortunado en tener una amistad contigo y siempre te he oído decir eso, pero sin un tema, esos personajes serían vacíos. ¿De dónde vienen tus temas? ¿Cómo llegan a ti esos temas? Bueno, hace rato evoqué también estos personajes de la infancia que se ven envueltos en situaciones extremas, dolorosas para mí y dignas de ser contadas. Digamos, así es como surge mi trilogía Bajo el Agua. Mis personajes son ellos y habiéndolos visto sufrir como los vi, se volvieron muy entrañables para mí y crearon en mí la gran necesidad de poseerlos, de posesionarlos, de escribirlos, de verlos. Esto me marcó muchísimo, pues, porque digamos, esta trilogía fue para mí, alguna vez lo comentamos, un golpe muy doloroso a mi candidez de adolescente, preadolescente, cuando ocurre que desaparecen 3 pueblos bajo el agua y toda una cultura y toda una historia de más de 300 años, que yo había vivido muy cerca de ellos. Había oído de la posibilidad de esa inundación que a mí me parecía muy lejana. Y luego no pasó mucho tiempo sin que ocurra y esto me conmueve muchísimo. Y esto me lleva a situarlos en diferentes circunstancias alrededor de este hecho tan lamentable, que por cierto, además de no solamente lamentable para mí, pero muy festivo para la gente que me rodeaba. Imagínate yo de adolescente sin poder decir nada, porque todo el mundo celebraba el progreso, pues, en esta celebración un poco irracional del progreso, independientemente de lo que haya ocurrido para lograrlo, ¿no? Y nadie ponía en el otro lado de la balanza el sufrir de esta gente, digamos, la gran tragedia de repente verse desterrados, desposeídos de su tierra, de su historia, de sus muertos, de sus sueños, de todo. Fue muy doloroso para mí, fue tremendo. Y entonces los fui situando en diferentes circunstancias y así es como nace la trilogía Bajo el Agua. Y ahí es donde surgen muchos temas, ¿no? Ahí es donde se viene, digamos, este primer gran tema para mí y donde a través de ese lenguaje que siempre me ha llamado mucho la atención, que siempre me ha cautivado, que lo hizo desde niño, ese lenguaje serreño
lleno de humor, lleno de imaginación y extremadamente culto, porque es un lenguaje muy culto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, más o menos. Sí, y finalmente son los entornos, ¿no? Los que nos Sí, afectan. Alguna vez platicábamos de que hay se habla mucho de un teatro regional que en realidad no sí, existe sí, propiamente, ¿no? sí, sí. Eh, porque, Sí. pues, de adelante, maestro. No, sí, sí, digamos, se habla, alguna vez escribí yo algo al respecto del Sí. teatro regional. Decía yo que un día me levanté para darme cuenta que yo era un autor regional, ¿no? Y que desde luego no, en el estricto sentido, digamos, regional, supone una delimitación de territorio, ¿no? Ujú. Supone un límite, digamos, en el estricto sentido. Entonces, digamos, con una gran tradición centralista en este país, pues, digamos, que puedes pensar cuando la etiqueta de teatro regional viene del centro, justamente, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero no, pues eso deja de ser teatro mexicano, pues. Sí. Vamos, digamos, yo escribo sobre lo que me preocupa en mi entorno, digamos, mi inmediato, mi patria inmediata, pues, que es esta, ¿no? Y bueno, yo creo que eso lo hacen todos los dramaturgos, me supongo yo, ¿no? Quienes ven esto como un género menor, porque tampoco, hay quien así lo ve, digamos, a mí siempre me han parecido los falsos cosmopolitas, ¿no? Sí. Digamos, ¿de dónde va a partir esta preocupación, sino de un sentimiento auténtico de algo que estás viviendo, que te está rodeando y que te preocupa, ¿no? Que te atraviesa, ¿no? Sí, claro, Sí, porque había una dramaturga que quería ser internacional y universal y entonces en lugar de poner cigarro ponía cigarrillo, ¿no? sí. Cuando, pues Chejo, Pitillo. pitillo, exacto. Pues cuando Chejo, por ejemplo, que es un autor universal, no se preocupaba por ser universal, sino que hablaba de Sí, lo que claro, pasaba en la Rusia de ese claro. momento y con los personajes de ese momento, lo mismo Ibsen y lo mismo Strindberg, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieres agregar de esto, Daimari, o seguimos? Pues creo que, ajá, o sea, pues sería muy complicado, nos meteríamos más bien en cuestiones teóricas, ¿no? Yo pensaba, dije, no, pues si nos ponemos a estudiar, ¿no? Y hablamos de las micropoéticas y esto y el otro, para ver en dónde ubicamos lo regional, o si hay una poética ahí, pues sería como otro asunto, ¿no? Pero Ujú. llevándolo al aspecto del proceso creativo, comparto totalmente con el maestro Galindo, pues uno habla de lo que no, o sea, pues de lo que lo atraviesa. Yo también comparto mucho estas historias de pronto que a uno lo confrontan y que muchas veces son las más dolorosas, ¿no? Que puede llegar a vivir el ser humano, ¿no? Que son múltiples y que uno lo trae ahí, algo tiene que hacer con ello, o sea, algún lugar lo tiene que llevar y como se dedica a hacer teatro, pues lo lleva al teatro. Yo recuerdo lo de Are You Ringing que les contaba hace rato, o sea, es algo muy sencillo. Miré la historia de vida de una mujer que estaba en cadena perpetua en Estados Unidos y terminó ahí de una manera muy fortuita y yo no podía parar de llorar, ¿no? Y Claro. un momento en el que pensaba, o sea, cómo la vida se te puede ir así por una cuestión de racismo y ahora toda tu vida la vas a vivir adentro de una cárcel. ¡Pum! ¿No? Se hace el silencio dentro de uno y pues, ¿a dónde lo llevas? Y yo creo que ahí es donde uno como dramaturgo pues lo escribe, ¿no? Daimari, ¿cuál es tu obra favorita? ¿Para leer? No, O la para... tuya, la que tú Mira, escribiste. creo que yo no he escrito mi obra favorita todavía. Ah, eres No, muy... No es lo mismo que la obra maestra, porque otra vez sí. González Dávila decía, no, maestro, porque yo le pregunté si De la Calle era su obra maestra, y él decía, no, hombre, no me preguntes eso, porque después, ¿qué escribo? Decía, ¿no? Decía, claro, si ya escribiste tu obra maestra, pues ¿qué escribes? Pero eres muy joven. Pero no te estoy preguntando sobre tu obra maestra, te estoy preguntando sobre cuál es Sí. la obra que más te gusta ahorita. Pues yo creo que de las que he escrito,
como que cada una tiene algo que me gusta, o sea, no podría decir esta. Por ejemplo, de Are You Ringing me encanta el personaje de Miraclo, lo amo profundamente, o sea, es una persona que me acompaña, ¿no? Y que cuando he tenido la oportunidad de verlo en escena, por fortuna, o sea, me atraviesa y es el abuelo que me gustaría que estuviera vivo, ¿no? Y que me acompañara todos los días. Atrás de esa obra hay otra que se llama Quiero dejar de ser mexicano, y ahí hay un niño que soy yo de niña, y es mi infancia hecha niño, ¿no? Así como aventurándose en el mundo, en la escuela, con su madre, y me encanta ese niño de ahí. Entonces, creo que tienen por un lado los personajes, yo creo. Ahorita me cacho en mis palabras, ¿no? Y es eso, creo que más que una sola, los personajes que están en ellas, ¿no? O a veces son los personajes que hay detrás, porque por ejemplo en el último trabajo de casa, un solo personaje, pero es un personaje inspirado en madres que yo conocí y que fui entrevistando. Habla sobre el tema de la muerte del hijo. Entonces, esa obra está conectada con esas mujeres que hay detrás y sus procesos de duelo. Entonces, ahí me encantan ellas y su dolor, que las vuelve tan humanas y que a mí, como ser humano, también me hace encontrar algo en común y un deseo también de caminar y acompañándolas, ¿no? Y al público también, porque al final todo el mundo ahí termina con esa obra, pues llorando lo que no sabía que tenía todavía que llorar. Entonces creo que cada una tiene un detallito ahí. Muy bien. Pero sí, está latente el personaje, sin duda. Sergio, ¿cuál será tu obra favorita? Pues mire, maestro, es como si me preguntara usted a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Eso es muy difícil, ¿no? Sí. O a tus hijos, ¿a quién quieres más? Sí, no me pongas en ese predicamento. Sí, desde luego, cada una tiene su historia, cada una ha desarrollado sus cariños, cada una ha tenido su proceso, porque afortunadamente en los procesos creativos no hay una receta, ¿no? Si la hubiese, ya nos hubiera invadido lo que yo considero que está en las antípodas de la creatividad, que es la rutina. Por fortuna, cada obra tiene su propio proceso, tiene su propio resorte, digamos, de inicio que la dispara y tiene su propio proceso y porque eso tiene mucho que ver cómo conecta contigo lo que estás escribiendo. ¿Dónde lo estás escribiendo? ¿En qué momento lo estás escribiendo? ¿En qué edad? ¿A qué edad lo estás escribiendo? ¿Estás rodeado de qué? ¿Está lloviendo o no? Para nosotros que somos del desierto, para mí es importantísimo, por ejemplo, la lluvia, ¿no? A la hora de escribir es una cosa que me gusta mucho, me pone en una condición especial, pues. Bueno, pero entonces, digamos, las obras, cada una con estas características propias, desarrolla su cariño, desarrolla una serie de asociaciones con tus ideas que vivías en ese momento, que la hacen entrañable y que la hacen inolvidable, ¿no? Entonces, otra cosa es qué obra has visto que impacta más en tu público. Otra cosa es esa, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, intenta hacer tiene un poco más de elementos para ser objetivo, pues. En esto de cuál es mi preferida, es muy difícil esa objetividad. ¿Y cuál es esa obra que ha impactado más al público, que tú lo has observado? Pues, digamos, Más encima del cielo, por ejemplo, es una obra que no solamente he visto, que he visto la reacción del público desde tres puntos de vista, como autor, como director y como actor. Entonces, eso para mí ha sido el círculo completo, ¿no? Verla como dramaturgo, pues es una de las cosas que me ha enseñado a escribir a mí, ver mis obras, digamos, la reacción verlas
ver al público ante una obra mía reaccionando es lo que más me ha enseñado a escribir, ¿no? Ver, luego vivir esta experiencia, este tercer momento mágico que es uno de los más importantes, que es el contacto del actor con el público. También le he sentido esta profundidad que alcanza en la entraña del público, ¿no? No hablemos de que es una obra tal y cual, digamos, cómo toca la entraña, ¿no? Independientemente del lenguaje otra vez regional y todos estos mitos, ¿no? Que supuestas barreras, que al contrario, son llaves que te abren a otros mundos, ¿no? A otros mundos evocativos de la palabra, etcétera, de otro lenguaje, de otro universo, de otro cosmografía, en fin, cosmogonía, en fin. Entonces, la he vivido, te digo de 3 puntos de vista que para mí han sido importantísimos, ¿no? Y en ese sentido me he conectado mucho con el público, ¿no? Lo he sentido muy cerca, he sentido una gran participación, una correspondencia, un diálogo. Sí. Bueno, a ver. Ahí se cerró, ahí estás, maestro, nada más creo que se cerró la cámara. La cámara, ah. Sí, la a ver, cámara. voy a... Ajá. Bueno, mientras el maestro se conecta... Ahí estás ya. Sí, adelante, maestro. No, bueno, pues yo creo que era todo, ¿no? Estaba yo en el final. Sí, sí, bueno, creo que la suerte que tienen ustedes es justamente esa. Los dos dramaturgos invitados de hoy es que además de escribir, han dirigido y han protagonizado sus propias obras. Sí. ¿Piensan ustedes cuando están escribiendo en la posibilidad de que alguien más dirija esos textos? ¿Qué sienten al respecto, Daimari? Casi nunca pienso en que alguien más lo dirija, la verdad. O sea, me pasa a veces por la cabeza, de repente. Me es muy grato si alguien me manda un mensaje y me dice, estoy interesado en dirigir tu texto, pero no es algo que esté en mi mente cuando escribo. O sea, ¿Estás pensando en que tú lo vas a dirigir? Que voy a estar ahí de algún modo, como actriz, más que como dramaturga. Yo siempre quiero estar ahí más que como dramaturga. Y ya con el camino andado, digamos, del proceso un poquito ya más avanzado, defino qué rol quiero seguir ahí. Pero respondiendo así de manera estricta a tu pregunta, yo creo que yo no he escrito un solo texto en el que haya pensado, me encantaría que este director, ¿no?, lo montara. Un poquito, un trabajo que, en mi penúltimo trabajo, que se llama ¿Por qué la gente recordará a mi padre? En algún momento dije, no lo dije, lo pensé, ¿no? Quizá este sea el trabajo para que alguien más lo dirija. Y poder, porque es algo muy además, es algo autobiográfico que me atraviesa por donde me ponga de manera muy fuerte, es la historia de mi padre. Y esa necesidad como de tomar un poco de distancia. Aún así es un texto que no logro soltar todavía, ahí lo tengo guardado. No he hecho nada con él todavía. Pero sí, no, casi siempre busco de qué manera voy a estar ahí. Maestro Galindo. No, yo te comentaba hace rato que de mi primera obra que escribí, y mi generación éramos hombres de teatro. Digamos, no había estas especialidades, ¿no? No había quien se encargara de la iluminación, quien se encargara de... Lo hacíamos todo, digamos, desde barrer prácticamente el teatro y hacer la difusión y vender el boleto, pues. Sí. Entonces no existía esta visión, digamos, especializada, ¿no? Y en ese sentido, para mí, escribir, es cuando yo estoy escribiendo, de alguna manera ya estoy montando, pues, ¿no? Es como escribir un poco desde el foro y dirigir un poco desde el texto, pues, ¿no? Esta condición siempre la he sentido. Por eso nunca, digamos, de todo lo que he escrito,
escasas, 2 obras, se han quedado por ahí rezagadas, ¿no? Todo lo demás se ha montado, ¿no? Y lo he montado yo o gente muy cercana a mí, justamente porque entiendo el oficio del dramaturgo como gente de teatro, digamos, no estrictamente el que se siente escribir y termina una obra y terminó su trabajo, no, es todo el proceso, digamos, es escribir y montar y pensar nos acostumbramos un poco a pensar sobre lo que tenemos a la mano, sobre lo que nos rodea otra vez para volver a esto de lo regional, ¿no? Entonces, es a partir de lo que tienes, de las posibilidades que tienes en todos los sentidos, que empiezas, que arrancas un proyecto, ¿no? Y en eso va incluido todo, pues, desde la escritura, desde el montaje, de la producción, y vas calculando y vas dimensionando el asunto para que aquello tenga el final que se merece, digamos, que es estar en escena frente a un público, ¿no? O sea que eres un dramaturgo que escribe por encargo, pero encargos que tú mismo te haces. Eso está Sí, bien bonito. sí, porque sí me resulta muy difícil por encargo de que otra gente me haga. Sí, que hay mucha gente que así Sí, trabaja, ¿no? Que sí. bueno, está bien, es otra manera de trabajarlo. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta mucho más mundana. Sí. ¿Cuáles son las mañas que tienen para el ejercicio de la escritura? Es decir, ¿qué hacen a la hora de escribir? ¿Cómo lo hacen? Hay un libro cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero que justamente consigna todas las mañas que tienen los grandes escritores a la hora de escribir. Se ponen, algunos escribían de día, de noche, otros Sí. necesitaban alcohol en las venas, otros, hay muchas mañas. Por eso es mundana la pregunta, pero a mí me Mañas parece... y manías, ¿no? Manías, exactamente, manías. Daimari, ¿cuáles son tus manías, como dice Sergio? Una manía que tengo súper presente es que yo no puedo escribir sin música. O sea, es algo esencial para mí. De hecho, justo ahorita que hablábamos de que cuando escribimos, ¿no? También lo mencionaba el maestro Galindo, ya estamos pensando, ¿no? En la dirección. A mí me pasa igual y me pasa mucho. Es así súper, todavía antes de la dirección, la musicalización. Casi siempre precede al texto muchas de las veces, o sea, hay, obviamente siempre, ¿no? Pero más bien de pronto hay imágenes, ya hay el tema ahí más o menos como presentándose, y también siempre una pieza de arranque. Entonces, que casi siempre se queda en la obra, ya una vez que se monte. O yo peleo porque se quede, o busco el modo en que esté, o lo sigo trabajando con ella al momento de ensayar, o cuando estoy ahí trabajando la dramaturgia escénica. Si hay algo que va a estar ahí, es eso, es la música, y puede ser hasta una sola pieza, una sola que me acompañe en todo el proceso. Ya después la escucho y es revivir todo el proceso de ese trabajo. Y otro también, pues soy muy visual también, entonces la fotografía, pero más que la fotografía tal cual, de pronto hay a veces una imagen, sí podremos hablar de fotografía, una sola imagen que tengo presente ahí en mi mente en relación al montaje como tal, que yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Que puede ser una cosa tan sencilla como recuerdo, por ejemplo, en astronomía, que pueden ser caprichos para otros, pero yo no lo veo así, sino lo veo como un puerto al que quiero llegar con mi trabajo. Y era una tetera con arena cayendo. Yo tenía esa imagen ahí, yo quería llegar a esa tetera y quería encontrar un discurso que la justificara. Entonces de pronto es mucho la imagen, pero una imagen, no cualquier imagen, es el signo poético en la escena. Entonces casi siempre voy a la par trabajando muy acompañada de esos signos poéticos que están nada más en mi cabeza, y la música. Y también soy muy en la calle, muy común en mí, encontrar el signo poético en el día a día, allá afuera en las plantas, en mi casa, y esos signos poéticos a veces se convierten en material
en material para la escena, desde el texto. Entonces creo que esas son como de pronto mis manías, la música y las imágenes. ¿Qué tipo de música? De todo, ¿eh? O sea, hasta los bookies. Por ejemplo, ¿Reggaetón? no, reggaetón no, no, no tan extremo, ¿no? Pero música clásica, por supuesto, pero pueden ser también, por ejemplo, ahorita estoy escuchando mucho para un nuevo trabajo, Cochi Bells, unos instrumentos que así se llaman, son unas campanitas muy bellas que se parecen mucho a este sonido de campanas que se ponen afuera, que mueve el aire. Porque es una obra para niños que tiene mucha candidez y también se busca que tenga armonía y mucha paz. Entonces, es como también buscar esos estados, digamos, alterados no de conciencia, sino un estado emocional que yo decido para visitar, ¿no? Los diferentes momentos que van a componer la obra. Y digo los Bukis sí, porque los Bukis lo trabajé, la de Mi Soledad de los Bukis, Ay, Mi Soledad, algo así se llama la rola. La usé mucho en por qué la gente recordará a mi padre, porque es una canción con la que yo crecí escuchando, que mi papá escuchaba, y un día me acuerdo, fue algo bonito, pero entre una papelería y hacía años que no la oía, y pum, la pusieron. Y le puse por primera vez atención a esa canción, pero ya no con el oído de una niña, sino con el oído de una mujer adulta, y me atravesó profundamente, ¿no? O sea, lo que dice la letra como tal. Entonces me acompañó mucho para poder descubrir a mi padre, no al papá, sino al hombre. Y así hay otras más, ¿no? Uh-huh. Maestro, tus manías. Bueno, manías, hablar de manías es, digamos, hay muchas inconfesables después, ¿no? Pero digamos que a quienes escribimos solo sabemos las ganas que le dan a uno de leer cuando tienes que sentarte a escribir, ¿no? Yo brinqué de la máquina de escribir a la computadora, digamos, me tocó esta transición. Y fíjate que por fortuna, porque yo tenía una manía tremenda cuando escribía en la máquina, con la hoja en blanco. Empezaba yo a escribir y cuando tenía más de 3 o 4 correcciones, tenía que volver a empezar. Entonces no me perdonaba algunas, eso era una estúpida manía, pues, ¿no? Pues de locos. Estaba sacando hojas a cada rato. Digamos, eso afortunadamente desapareció con la computadora. Sí, claro. Y escribía yo también, cuando la máquina escribía de noche. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo cambiar mi horario para escribir por las mañanas. Okay. Y ahora escribo por las mañanas y tengo que, desde luego, lo hago en mi estudio, está en mi casa, pero lo hago, digamos, mi viaje al estudio es como si fuera de mi casa. Digamos, necesito llegar al estudio que está a una puerta de mi comedor, ya desayunado, ya bañadito, ya dispuesto a enfrentar el día como si fuera en el mundo exterior, ¿no? Esa es una manía que tengo. No puedo iniciar, digamos, mi día si no he cumplido con todo esto, digamos, una rutina que me he puesto desde muy temprano, levantarme muy temprano para hacer un poco de ejercicio, etcétera, etcétera. Y llegar a mi computadora, a mi escritorio, digamos, ya listo, ¿no? Muy bien. ¿Qué no te gusta de tu trabajo? Y bueno, perdón. Sí, la música, desde luego. ¿Perdón? No, adelante, perdón, maestro. Desde luego la música, pues, ¿no? Y la música depende muchísimo del tema que yo esté tratando, de lo que me conecte, que me ayude a conectar mejor con este tema. Manías de ese tipo. Digamos, la música es un poco, no es tanto una manía, pues, sino, digamos, es un punto que, es un recurso que enriquece, ¿no? Tu proceso, ¿no? Uh-huh. Las otras sí son manías, pues, perfectamente podía escribir, digamos, sin haberme bañado, pues, pero me cuesta mucho trabajo, pues, ¿no? Y así son las manías. Y menos sin haber desayunado. Menos sin haber desayunado, así son las manías, pues, ¿no? Claro.
Daimari, ¿qué no te gusta de tu trabajo, de la dramaturgia? ¿Qué no te gusta? Que no me gusta. Creo que de pronto me puedo engolosinar con el lenguaje. Y creo que a veces no sé el momento exacto de parar o que me cuesta trabajo parar. Entonces, de pronto los textos se pueden volver pesados o se pueden caer, perder ritmo, ¿no? Okay. Creo que eso principalmente diría que de mi trabajo a veces no me agrada tanto, ¿no? Que al momento ya de verlo en escena digo, uy, aquí hay que cortarle, hay que quitar acá, ¿no? Digo, también me ha pasado al revés, ¿no? O sea, de tener trabajos que están como muy cargados sí a la palabra, pero que la palabra surgió ahí, como Astronomía de una mujer posible, así fue. Surgió a partir de improvisación y demás, y ya luego me ponía a escribir. Pero iba anotando, ¿no? Aquí hay que moverle, hay que quitarle acá, etcétera. Y ese es mi punto flojo. O sea, obviamente es como tanta de pronto como mi admiración por la palabra o mi gusto por perderme en ella o el aspecto que mencionaba de la poeturgia, que si no tengo el cuidado, muy fácilmente me puedo ahogar en ella. Eso Bien. diría. Maestro, Sergio, ¿qué no te Híjole, gusta? pues, no sé, digamos, no me gusta, bueno, no es tanto que no me guste, me gustaría ser mejor dramaturgo, más bien, digamos, me gustaría, digamos, poder lograr eso que está uno siempre queriendo lograr, pues no, digamos, Sí. Esto que siempre estás queriendo alcanzar, ser. Pero bueno, pues es un poco el encanto de esto, ¿no? Digamos, la búsqueda es lo que realmente vale la pena, pues, ¿no? Sí. Más allá de los hallazgos incluso, ¿no? Esta búsqueda constante. Me resultaría difícil, un poco difícil decir que no me gusta, pues quizá cosas que no tienen mucho que ver digamos, con un proceso creativo, pues intenso, con el gusto de poder escribir, ¿no? Hay, digamos, temas que me cuestan más trabajo que otros. Cuando me meto en berenjenales que yo mismo me invento y de pronto me atoro muchísimo, que también tiene por otro lado sus ventajas, sus atorones son a veces muy aleccionadores, ¿no? Pero de pronto también te provocan muchísima angustia, pues, ¿no? Entonces, digamos, por ahí anda el asunto. Lo maravilloso es que lo tienen que pensar esta respuesta y eso está muy bien porque quiere Sí, decir que en realidad les guste todo. Pues muchísimas gracias. Ha al sido contrario, maestro. una entrevista, una charla muy intensa y creo que muy aleccionadora. Y nada más, Daimari, ¿dónde puede la gente leer tus obras o conseguir tus obras? Pues algunas están publicadas en Dramared, ¿no? Ujú. Otras es cuestión hay algo por ahí mío publicado en Paso de Gato. Eh, Mucho de mi trabajo está más bien en redes, en mi blog, ¿no? Pero principalmente eso en internet. Se pueden comunicar conmigo directamente porque no todo está publicado en físico. ¿En dónde? ¿A dónde? A mi correo tal cual, daimari.moreno@gmail, y latina Y al final. Y así van llegando, ¿no? Las solicitudes para escribir. Sergio Galindo, ¿dónde puede Pues es la Galindo gente Sergio encontrar? 68@gmail.com. En la página del Mentidero igual, ahí están algunos de referencias a mis textos y dónde encontrarlos, ¿no? Sí, Ahora que www.mentidero.mx. Mentidero, sí, .mx. Exacto. Y ahí, digamos, hay información al respecto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hemos estado Gracias, Daniel. en este corredor Tecate Hermosillo ahora. No nos fuimos tan lejos, pero ha sido verdaderamente una charla, como les decía, aleccionadora, divertida. Y pues ahora sí que aunque estemos lejos, siento que ahí estuvimos tomando café, ¿no? Sí. Claro. Muchas Gracias, gracias. muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. esperemos
tener otras pláticas como estas. Yo les doy las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, a nombre propio, por supuesto, y esperamos seguir encontrándonos en estos caminos maravillosos del teatro. Gracias, Gracias. compañeros. Un abrazo, Mari. Hasta Fuerte. luego. Igual. Hasta luego.